comienza a brotar y a romper, y lo primero que la semilla tira es una raíz. Diga conmigo, una raíz. Entonces esa raíz comienza a crecer, pero usted no la ve. Y esa raíz comienza a crecer debajo de la tierra, pero cuando brota hacia arriba, ya abajo tiene crecimiento la raíz. Lo que brota hacia arriba es porque abajo creció primero. Por eso le llamé a esto: lo que crece hacia arriba, primero crece hacia abajo. Este es un principio espiritual. Nada puede crecer visible si no tiene crecimiento invisible. En otras palabras, lo que la Biblia dice es que todo lo que tú hagas en secreto, todo lo que pasa en secreto, Dios lo hará público. O sea que en el ámbito del reino de Dios, todo lo que se hace lo que es invisible se va a manifestar visiblemente. Amén. O sea que cuando un árbol crece y se muere, el ingeniero agrónomo siempre dice: el problema está en la raíz. O sea, hay árboles que brotan, hay árboles que crecen, pero después se mueren. Cuando van a ver por qué se murió, es porque hay un problema en la raíz. Su raíz no creció, y creció mucho la parte exterior, y su raíz no pudo sostener el crecimiento exterior. Entonces este árbol, aunque se veía bonito, murió porque no tenía profundidad en la raíz. Esto es lo que ocurre en el ámbito científico. Cuando algo no tiene profundidad en la raíz, se muere el árbol. Ya conmigo, profundidad en la raíz. La palabra raíz en la palabra hebrea es la palabra cheresh, que significa arraigar, profundidad, radicar, echar raíz, arraigarse, introducirse en el suelo. Ya conmigo, arraigarse, introducirse en el suelo. ¿Y por qué le estoy dando este término? Porque Proverbios 12:3, ponlo de nuevo ahí, dice que los justos tienen raíces profundas. Diga conmigo, los justos tienen raíces profundas. Como Dios mismo usó la palabra raíz, yo quise entender qué estaba diciendo Dios con que los justos tienen raíces profundas. Dice que la perversidad nunca produce estabilidad. ¿Por qué? Porque no tiene raíz. O sea, para Dios, la justicia es una raíz profunda que sostiene todo lo que crece. Amén. Así que, como Dios es el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que está allí, Dios por eso escribió la Biblia. La Biblia la escribió para guiarnos con sabiduría a vivir dentro de los cielos y de la tierra, para que nosotros permanezcamos, para que seamos seres eternos, para que vivamos eternamente, para que seamos exitosos, para que seamos prósperos, para que seamos sanos, para que seamos saludables, para que tengamos gozo, para que tengamos paz, para que tengamos armonía, para que no nos falte el pan, para que no nos falte el alimento, para que no nos falte el sustento. Dios nos creó y puso la palabra para que todo lo que hagamos prospere. La palabra, dice la escritura, es lámpara a mis pies, que guían mis caminos. Amén. O sea, la Biblia fue escrita para que nosotros, a través de ser guiados por ella, nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios aquí en la tierra. Diga conmigo, la Biblia me lleva a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en la tierra. O sea que lo primero que usted es cristiano es porque usted cree en la Biblia, usted cree en la palabra. Hay gente que dice: yo creo en la Biblia, yo creo en la palabra, pero nunca la lee y nunca busca respuesta en la palabra para obedecer a Dios. Entonces, lo primero que yo tengo que entender, que la palabra fue escrita
para que yo camine, para que alumbre mi caminar. Por eso dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. Diga conmigo, lámpara es para mis pies tu palabra. Dígalo de nuevo, lámpara es para mis pies tu palabra. Entonces, no olvide esto, los justos tienen raíces profundas. Porque si Dios está hablando que los justos tienen raíces profundas, la Biblia también dice que nosotros somos plantíos de Jehová, árboles de Dios. Quiere decir que Dios está hablando de nosotros y está diciendo que nosotros tenemos raíces profundas. No está diciendo mis hijos, no está diciendo los cristianos, está hablando que los justos tienen raíces profundas. Ahora, usted sabe que por qué en Miami hay tantos tornados, huracanes, tormentas, y el árbol que más se siembra en Miami es la palmera. Y la Biblia habla de la palmera. Pero usted sabe por qué. Porque así como la palmera crece de alto exteriormente, así es su raíz profunda. Eso es un misterio. ¿Y por qué se siembra esa palma? Porque cuando viene el tornado, como las raíces son profundas, usted ve la palma moviéndose para el otro lado y para el otro lado y se mueve, pero no es derribada. ¿Cuántos han visto eso? Bueno, el misterio de esa planta es que todo árbol, escuche esto, todo lo que un árbol crece exteriormente depende de cuán profunda es su raíz. Y hay plantas que sus raíces no son profundas y por eso son enanas. Entonces hay árboles que ellos crecen exteriormente tan alto, pero así es su raíz. Por eso usted ve el ficus, que tenemos uno en el patio. Es un árbol que crece y tiene muchas ramas. Pero vaya a ver, le aseguro que las raíces ya están en el patio del vecino. Porque las raíces sostienen el árbol. ¿Estás aquí? Entonces, todo esto para decirte que Dios ha llamado a los justos a tener raíces profundas. Ahora, en el ámbito espiritual, vamos a entender qué es un justo y qué son las raíces profundas. Que cuando te viene la prueba, que la Biblia dice que a todo el mundo le va a venir la prueba en la tierra. En la Biblia dice que acontece debajo de los cielos a todos la oportunidad para todo. Que nada ocurre debajo de los cielos sin que Dios lo sepa, sin que lo sepamos. O sea, debajo de los cielos hay su hora y su tiempo. Es más, el libro de Eclesiastés dice que hay tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para alegrarse, tiempo para esto, tiempo para vivir, tiempo para morir. ¿Cuántos dicen amén que lo han leído? O sea, ¿qué quiere decir? Que debajo del cielo cada uno de nosotros tenemos un tiempo de dolor, un tiempo de tristeza, pero también un tiempo de alegría. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si tú has pasado tiempos de dolor, porque el hombre no fue creado para vivir solo en tiempos de dolor. Te anuncio que Dios te trajo para que escucharas una palabra para introducirte en un tiempo de gozo, en un tiempo de alegría, en un tiempo de óleo, en un tiempo de avivamiento, en un tiempo de paz. Es más, la razón por la cual Cristo murió por nosotros. Cristo murió para que tengamos vida eterna. O sea que la voluntad de Dios en el momento que Cristo murió era que su pueblo ya no estuviera en la condición que estaba. Amén. Pero hemos pasado en esa condición porque cuando nacimos de nuevo nació el espíritu, pero no el alma. Por eso Pablo dice que hay días difíciles, días malos, días duros. Amén. Lo que sí te puedo decir, que no nacimos para llorar toda la vida. No nacimos para fracasar eternamente. No nacimos para sufrir eternamente. ¿Estás aquí? Por eso el apóstol Pablo dice, esta leve tribulación que tú estás pasando
va a producir un gran peso de gloria si tú aprendes a entender el lenguaje de Dios. O sea, toda tribulación en tu vida y en mi vida está destinada a ser leve, a estar de paso, si nosotros respondemos a la palabra de Dios. Diga conmigo, si yo respondo a la palabra de Dios. Entonces, por eso estamos en la iglesia, por eso venimos, porque Dios quiere que escuchemos su voz. Amén. Entonces, Proverbios 12:2 dice que los justos están bien arraigados. Wow. Dice que los justos, vamos, la otra, el Proverbios 12:12 ahora. Dice que los justos están bien arraigados. Y esto a mí me llama la atención. Y dice que ellos dan su propio fruto. O sea que los que no son justos, lo contrario a justo es injusto. O sea que el injusto no puede dar su propio fruto. Por eso trata de robarse el fruto de otro. Ya no me dijeron amén. Yo estuviera diciendo amén, porque me están tratando de robar mi fruto. Aleluya, ¿estás aquí? Yo quiero decirte algo. Yo peleo mi fruto. Yo lo peleo con creces. Amén. Porque cuando tú das fruto, tú valoras, porque ninguna vida injusta da fruto, pero toda vida justa da fruto. Y cuando el fruto es de la vida en justicia, usted va a ser igual que yo. Va a pelearlo. Y yo lo peleo, mi fruto. Amén. Porque ese fruto me lo gané con justicia para darle gloria a mi Padre. Diga conmigo, ese fruto me lo gané con justicia para darle gloria a mi Padre. Y el diablo no me lo puede robar. Diga conmigo, el diablo no me lo puede robar. Amén. Por eso yo creo que tú necesitas saber quién es una persona justa. Porque dice que están bien arraigados. O sea que viene la tormenta, viene la prueba, viene la crisis, viene la situación, viene esto, viene lo otro, pero como están bien cimentados y arraigados, ay papá, a usted nadie lo puede arrancar. ¿Cuántos quieren saber qué quiere decir la palabra? Mira, perdóname, pero la gente que dice que es inteligente, hasta Jesús dijo que el que escuchaba su palabra y la ponía por obra, lo voy a comparar a un hombre prudente. Perdóneme, pero Jesús mismo dijo, no lo dije yo, que el que escucha la palabra y no la pone por obra es un insensato. O sea que hay gente que dice que es inteligente, pero son insensatos. Y no se pueden plantar. Tú tienes que aprender a plantarte. Tú tienes que aprender a arraigarte en la fe. Tú tienes que aprender a sembrarte. Es más, la Biblia dice esto, que lo que tú siembras con dolor, con sacrificio, con lágrimas, con llanto, tú lo cosechas ¿con qué? Con regocijo. O sea, quiero decirte, en el mundo espiritual, toda siembra, nada es fácil. Porque te quiero contar algo. La Biblia dice que lo que se siembra con dolor es lo que se cosecha. Voy a decirlo de nuevo. La Biblia dice que lo que se siembra, búscamelo por favor, proyéctame eso ahí, Casey. Dice que lo que se siembra con dolor se cosecha con. O sea que el mundo espiritual, ¿a cuántos les costó venir hoy a la iglesia? Cuando ya no te cueste, tienes que volver a hacer algo que te dé más dolor. Dice la Biblia
que lo que se siembra con dolor, con lágrimas, se cosecha con gozo. Es el mismo principio. El apóstol Pablo habla de este principio, que esto es como los dolores de parto de una mujer. La mujer va para el hospital, ay, me duele, mentando a la mamá, a la suegra, al marido y a todo mundo. Me arrepiento de haberme ido de la casa, de haber quedado, ay, esto duele. Yo fui a dar a luz a Casey y yo entré y yo tenía unas ganas de maldecir a todo mundo. Estaba sin Cristo. Pero lo primero que me ocurrió que había un montón de mujeres gritando. Y la enfermera se acercó y le dijo, ay, ¿por qué no llamaste a tu mamá cuando lo estabas haciendo? Y yo dije, mejor me quedo callada. Así decían las enfermeras. ¿Y por qué no llamabas a tu mamá cuando lo hacías? Y yo dije, aquí no me conviene gritar. Así que me aguanté el dolor, me aguanté todo, calladita, asustada, ni hablaba. No llamé, yo no quería llamar a enfermeros, yo no quería llamar a nadie. Es más, cuando Casey nació, pasó un médico residente y ya Casey estaba afuera y ni yo me había dado cuenta. Estaba tan asustada que yo dije, Dios mío. Amén, ¿estás aquí? 1, 2, 3, vamos a leerlo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. En el reino de Dios, esto es un principio. Tú tienes que sembrar con lágrimas. O sea, tiene que dolerte lo que haces para Dios. O sea, tú no puedes andar buscando la iglesia que te gusta, la pastora que te gusta, que te hace sentir bien, que te agrada, el marido que te agrada, que te complace. No puedes. Porque en el reino de Dios hay un principio, y es que lo que se siembra con lágrimas se cosecha con regocijo. Lo que se siembra con dolor se cosecha con regocijo. Amén. Entonces tú tienes que aprender ese principio dentro del reino de Dios. Aprende a sembrar con dolor. O sea, ¿te duele? Entonces es la señal que tengo que sembrar. Aprende a sembrar tu vida. Aprende a sembrar tu vida. No acomodes nada. Por eso la visión es una rueda que tú no le puedes decir qué hacer. La rueda te tienes que montar en ella y andar. La rueda de la visión tú no le puedes decir cómo hacer las cosas. Tienes que aprender a montarte en la rueda de la visión de Cristo y andar en ella. Y es que esa visión sí duele. Porque esa visión me demanda esto, me demanda aquello. Ay, pero qué rico cuando tú pones el horario, cuando tú pones cómo hacerlo, como tú dices cómo hacerlo, como tú. Ay, ¿cuántos les gustaría eso? Nos vamos a volver locos. Porque imagínense toda la iglesia diciendo cómo hacerlo, cómo. En estos días hice una prueba en un salón. Le dije, a ver, ¿a qué hora hacemos la clase? Yo lo hice para probar. Uno 1 hora, otra hora, otra hora, otra hora. Y eso es lo que pasa. Por eso la rueda de la visión tiene su dinámica. Y yo no puedo acomodar la rueda de la visión, porque yo me tengo que montar con ella. Y dígame, y gracias pastora, porque ahora sé que voy a sembrar con dolor. Y voy a cosechar en mi próxima temporada en Dios con regocijo. Amén, ¿estás aquí? El reino de Dios, escuche esto, el reino de Dios no es para gente que no le gusta llorar. No es para gente que no le gusta sembrar. El reino de Dios es el estilo de vida más alto que existe en los cielos y en la tierra.
Ahora, en los cielos no hay problema, porque en el cielo se vive bajo las normas de Dios. Por eso, el problema es la tierra. La tierra no vive bajo las normas de Dios. Por eso Jesús nos mandó a orar: venga tu reino aquí a la tierra, así como es en el cielo. ¿Usted sabe cuánta gente hace el Padre Nuestro de todas las religiones? Pero cuando el reino de Dios viene, no lo aguantan. Porque el reino de Dios quiere decir que trae sus propias normas para vivir dentro de Él. Entonces, este es un principio del reino de Dios. Que lo que se siembra con lágrimas se cosecha con regocijo. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo. ¿Cómo va el que va llevando la semilla? Andando y llorando, el que lleva la preciosa semilla. Amén. Usted nunca cree que un pastor que está en el reino de Dios, que dirige una iglesia del reino de Dios, no está llevando la semilla con dolor. Porque la preciosa semilla solo se puede llevar con dolor, con llanto. ¿Cuántos quieren llevar la semilla? Ahora nadie. Entonces aguante dolor. Amén. Entonces, más volverá a venir. ¿Y cómo vienen? ¿Cómo vienen? Usted me ha visto trabajando duro, ¿verdad? Frustrada. Ahí, esto. Y cuando estoy en la unción, antes me dio ganas pararme aquí. ¡Hey, Víctor, qué pasó! Porque la unción es así. La unción es eufórica. La unción te pone porque tú portas la semilla de Dios. Pero ¿qué dice? Que después que se hace ese trabajo fuerte, ¿cómo andamos? Con regocijo. ¿Con cómo? Diga conmigo, con regocijo. Trayendo la, ¿qué? La gavilla. ¿Qué es la palabra gavilla? Cosecha. O sea, después que estamos trabajando duro, con lágrimas, con dolor, sufriendo esto, lo otro. Después, cuando está la cosecha, estamos contentos. Amén. ¿Está? Entonces, esto es para entender lo que es justo para Dios. Ahora me vuelvo al tópico. Lo que crece hacia arriba primero tiene que crecer hacia abajo. La palabra perversidad, que nunca produce estabilidad, significa injusto. O sea, lo que está diciendo Proverbios 12:3 es que los injustos nunca producen estabilidad. Pero los justos tienen raíces profundas. Vamos a ponerlo. La palabra perversidad es una palabra hebrea que significa Belial y significa injusto. O sea, lo que está diciendo Salomón aquí es que la injusticia nunca produce estabilidad. Y los justos tienen raíces profundas. Diga conmigo, los injustos nunca producen estabilidad. Preste atención a esto. Un injusto no es estable y él nunca lo que tiene puede producir estabilidad en nada. El justo tiene raíces profundas, él mismo es estable y todo lo que hace es estable. Amén. ¿Cuántos quieren ser justos para tener raíces profundas y sostener todo lo que Dios les da? La familia, el hogar, el matrimonio, los hijos, el ministerio, la iglesia, el llamado, el negocio. Amén. ¿Cuántos quieren? No me hubiera gustado que dijeras que tú no quisieras, porque a eso nos llamó Dios. Dios nos llamó a tener raíces profundas, a todos nosotros. Esto es para ti y para mí. Entonces, ¿qué es un hombre justo? ¿Quién es un ser humano justo? Podemos encontrarlo en Deuteronomio 6:25. Dice Deuteronomio 6,
Ella me lo puso del 1 al 25, vamos a leerlo. Ella quiere que lo lea todo. Gloria a Dios. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Diga conmigo, aquí en Sembradores se enseña lo que Dios manda. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tu hijo y el hijo de tu hijo, o sea, tu nieto, mi nieto. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis. Diga conmigo, y para multiplicarme. Diga conmigo, aquí está el secreto de la multiplicación. Amén. De aquí está el secreto de la multiplicación. Como te ha dicho Jehová, el Dios de tu padre. Amén. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas, olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies de ella. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que te sacies de ella. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová de tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios es celoso. Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Manase. Pero ¿sabes qué? Veme al versículo 25, porque necesito cumplir el tiempo. Ponme el versículo 25. Léalo conmigo, 1, 2, 3. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová vuestro Dios, como Él nos ha mandado. Ponme ahora en la versión Nueva Traducción Viviente, buscando la palabra justo, porque dice y tendremos justicia. Diga conmigo, justicia. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Vamos a leerlo. 1, 2, 3. Pues cuando obedezcamos todos los mandatos que el Señor nuestro Dios nos ha dado, entonces se nos considerará. Levante su mano. Diga, cuando obedezcamos todos los mandatos que el Señor nuestro Dios nos ha dado, entonces nos considerarán justos. ¿Quién nos considera justo? Dios Padre. ¿Cuándo? Cuando obedezcamos todos los mandamientos.
Por eso yo quiero que usted sepa algo. Dios plantó esta iglesia en Ciudad de David. Dios me plantó a mí en la Ciudad de David, en esta iglesia. Y Dios plantó la visión. Y mi asignación es que cumplamos todos los mandamientos de Dios para ser justos. No tengo otra asignación. Es más, quiero decirle algo que he intentado no obedecer, y cuando no obedezco estoy en problemas. Mi espíritu comienza a pelear conmigo. Es más, me ha pasado cosas interesantes que he descubierto en este año. Me ha pasado cosas muy interesantes que descubrí que mi espíritu ya no tolera cuando algo o alguien ama un mandamiento contrario a Dios. Cuando alguien pelea un mandamiento contrario a Dios. Cuando alguien abraza un mandamiento contrario a Dios, tengo un gran problema, y es que mi espíritu está conteniendo, peleando, no con la persona, sino con el espíritu. No con la persona, sino con la acción. No con la persona, sino con el pecado que es contra Dios. Porque cuando tú tienes una asignación del cielo, un llamado del cielo, por eso dice la Biblia, cosa dura es pelear contra el Dios vivo. Dice la Biblia, cosa dura es ir en contra de Dios. Entonces, aunque cuando tú tienes un llamado y una asignación de Dios, yo he podido entender estos días que ya tú no puedes convivir con lo que no es contrario a Dios, porque no se trata de ti sino del llamado. No se trata de ti sino de la asignación del cielo. No se trata de nosotros sino de la voluntad de Dios. No se trata de nosotros sino de lo que Dios está haciendo. No se trata de nosotros sino de lo que Dios quiere hacer. No se trata de nosotros sino del manto que Dios puso en este lugar. No se trata de nosotros sino de lo que Dios quiere establecer. No se trata de nosotros sino de lo que Dios tiene para Ciudad de David. No se trata de nosotros sino lo que tiene Dios para Chiriquí. No se trata de nosotros sino lo que Dios tiene para las generaciones después de nosotros. Y yo me he encontrado peleando con Dios. Y me pasó algo con un joven que llegó a mi casa. Y yo sabía que él no me entendía, pero lamentablemente él estaba allí. Así que él hizo una acción que va en contra de los mandamientos de Dios. Y mi espíritu no tenía paz. Me encerré en el baño, me encerré en la habitación y le dije, Señor, no permitas que yo responda a esto, porque siento mi espíritu agitado, porque Él está haciendo una acción que va en contra de tus mandamientos. Pero ¿qué hago? Y Dios usó a mi hijo me llamó y me dijo, mamá, tómalo con calma. Vete, toma el carro, vete. Ellos ya se van mañana. Y yo no quería ser de piedra de tropiezo de este jovencito, porque había sostenido una conversación con él y él no cree en Jesucristo. No creía. Así que él nada más creía en un Dios invisible. Y yo le contesté, porque qué rico es creer en un Dios solamente que tú no ves, que no crees. Él decía, no creo en Cristo, no creo en la Biblia. Claro, eso es muy conveniente, porque tu conciencia no te acusa de hacer lo que te da la gana. Es muy fácil escoger en qué creer, le dije. Es muy fácil. Cuando usted escoge en qué creer, es muy fácil vivir. ¿Por qué? Porque usted mismo se pone los estándares en qué vivir. Pero cuando usted dice, voy a escoger creer en la Biblia, en la palabra, en lo que dice allí, ahora su conciencia y su espíritu y su personalidad comienza a ser formada, la personalidad del Espíritu Santo.
Es imposible convivir con el Espíritu Santo y amar lo que Dios aborrece. Es imposible ser amigo del Espíritu Santo y alegrarse por lo que Dios no se alegra. Es imposible tener amistad con el Espíritu Santo. Es imposible predicar el reino de Dios y conformarse con el estilo de vida del mundo. ¿Comprende lo que le quiero decir? Entonces, lo primero que Dios hace es que cuando Él establece una casa, cuando Él establece un lugar, un manto, lo establece para hacer algo, y eso algo tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice: ya no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Ahora, el conflicto de estos hombres o mujeres de Dios que tienen esta asignación de llevar una ciudad, porque Dios quiere bendecir una ciudad. Cuando Dios llega a una ciudad, para que la ciudad, la llama la ciudad, para que viva conforme a su palabra, es porque quiere bendecir la familia, es porque quiere bendecir el hogar, es porque quiere bendecir a la descendencia, es porque quiere bendecir la tierra, que la tierra dé fruto. Pero no solamente porque la quiere bendecir, sino porque quiere proteger esa ciudad. Mire, yo he comprendido que la única razón que Dios traiga a una iglesia la predicación de la palabra verdadera es porque Dios quiere proteger esa ciudad. Así que yo te quiero decir algo. Yo he comprendido que Dios no solamente te ama a ti, Dios ama esta ciudad, Dios ama esta provincia, Dios ama Chiriquí, Dios ama esta tierra, Dios ama la familia de esta tierra, y Dios quiere protegerla. Ahora, no existe otro método bíblico de que Dios pueda hacer eso. Dios solo puede hacer esto cuando nosotros somos arraigados. Porque no se trata de que Dios nos protege, se trata que Dios nos enseña a vivir para que el diablo no nos toque. Que Dios nos enseña a caminar y a vivir para que el diablo no nos destruya. Entonces se trata de principios y leyes espirituales que Dios le da a su pueblo para que él viva. Entonces dice, por eso dice Dios: pues cuando obedezcamos todos sus mandamientos que el Señor nuestro Dios nos ha dado, entonces se nos considerará justo. Tú tienes que saber algo. El cielo considera a un hijo de Dios, a una persona, a un creyente justo, no solamente por la fe en Cristo, no solamente, porque Jesús mismo dijo esto, porque a nosotros nos hace justo la fe en Cristo. Pero la Biblia dice que Jesús le dijo a sus discípulos: pero la misma copa que yo bebí la tendrán que beber. ¿Pueden? ¿Quieren ser mis discípulos? Tendrán que beber de la misma copa que yo tomé. O sea, del mismo sacrificio, de la misma vida entregada, de la misma vida perseverante, de la misma vida de obediencia. Es más, cuando usted va a la Biblia, el apóstol Pablo dice que la obediencia a Dios, diga conmigo, la obediencia a Dios pone a Satanás debajo de nuestros pies. La desobediencia a Dios pone a Satanás arriba de nuestra cabeza. O sea, comienza a golpearnos, comienza a dominarnos, comienza a enseñorearse de nosotros para destruirnos. Pero la obediencia pone a Satanás debajo de nuestros pies. Por eso la visión del reino de Dios, o sea, el mandato de Jesucristo de formar discípulos, es un mandato de Jesús, formar discípulos. Diga conmigo, formar discípulos. Un discípulo no se forma en un día. Un discípulo se forma toda la vida. ¿Cómo se forma? A través de la palabra. Entonces, el mandato de Jesús de formar un discípulo tiene que ver con obediencia a la palabra de Dios. Jesús dice esto: yo nací para obedecer a mi Padre. Todo lo que yo veo hacer a mi Padre es lo que yo hago. Amén.
Cuando hablamos de discipular, hablamos de que nosotros nacimos para hacer todo lo que vemos hacer a nuestro Padre. Nosotros nacimos para hacer todo lo que hizo Jesús. Nosotros nacimos para imitar a Cristo, porque Jesús mismo dijo: las obras que yo hago, ustedes también harán si creen en mí. O sea que lo que evidencia mi fe en Jesucristo es hacer lo mismo que Él hizo. Diga conmigo: hacer lo mismo que Él hizo. Amén. Entonces el Señor dice que seremos considerados justos cuando obedecemos sus mandamientos. Esta es la razón por qué tanta crisis en los cristianos. Esta es la razón por qué tanta crisis, que no son crisis de fe, que son crisis del mundo. ¿Por qué? Porque ellos están fuera de la obediencia a los mandamientos de Dios. Me gustó el testimonio de Janet. Tenía un dolor en la pierna y cuando estaba evangelizando, el dolor desapareció. Nadie oró por ella, porque hay una promesa en la Biblia que Dios nos sanará de toda dolencia. Es más, cuando esos hombres leprosos vinieron a Jesús y le dijo: Señor, sáname, Jesús le dijo: vayan y camino al sacerdote van a recibir. Y a otro le dijo: vayan donde el sacerdote y hagan todo lo que él les dijo. Diga conmigo: eso es sembradores. Él le dijo: vayan donde el sacerdote y hagan todo lo que el sacerdote diga. O sea, si una persona llega a sembradores, yo le voy a decir: haga el proceso de la visión, porque ese es el mandato de Jesús. Ahora, yo quiero que usted entienda por qué tenemos que hacer eso. No porque yo quiero imponérselo, no porque yo quiero manipularle, no porque yo quiera controlarle. No, es porque aún yo misma estoy sometida a Jesús. Porque es un mandato de Jesús que tenemos que hacer esto. Y cuando hacemos lo que Jesús dice, entonces seremos considerados ¿qué? Diga conmigo: seremos considerados. Génesis 15:6 dice la Biblia que Abraham creyó al Señor y el Señor consideró justo a Abraham de acuerdo a su fe, por su fe. Diga conmigo: por cuanto Abraham creyó a Dios, fue considerado justo. O sea, cuando tú y yo le creemos a Dios, nuestra fe de creerle a Dios y obedecerle, la fe no puede estar separada de una vida de obediencia. Perdóneme, la fe no puede estar separada de una vida de obediencia. Por eso muchos cristianos tienen fe, pero necesitan acompañarla con obediencia. Porque la fe más obediencia representa autoridad. Poder lo tenemos. Usted y yo tenemos poder. Porque el poder se nos fue dado a todos por medio del Espíritu Santo. ¿Sabía usted eso? Poder tenemos porque se nos dio un nombre que es sobre todo nombre. Tenemos poder porque se nos dio un nombre que es sobre todo nombre. Poder tenemos porque se nos dio el Espíritu Santo y el poder está en el Espíritu Santo. Pero el problema de muchos cristianos que no tienen autoridad para ejercer el poder. Usted puede y yo podemos tener poder y no autoridad para ejercer el poder. Por eso hay cristianos que tienen poder, pero no tienen autoridad para ejercer el poder. Y por eso el diablo se mete a la casa, se mete al trabajo, se mete aquí, se mete allá. Pero como ellos tienen poder, pero no autoridad para ejercer el poder, no pueden ejercer el poder. Todos los cristianos tenemos poder. Todos. Usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador, inmediatamente usted tiene poder. Pero una cosa es el poder y otra cosa es la autoridad para ejercer el poder. Lo único que me da mi autoridad para ejercer el poder es obediencia.
Voy a decirlo de nuevo. Lo único que me da a mí autoridad para ejercer el poder se llama obediencia. Cuando yo obedezco, tengo legalidad, tengo autoridad en el mundo espiritual para ejercer ese poder. O sea que la obediencia la necesito para que el cielo me considere justo y me desate autoridad. Cuando el cielo me ve justo a mí, justa a mí, me desata autoridad. Me pone bajo una autoridad. Y me desata autoridad para ejercer el poder. No sé si comprendió esto. Usted se graduó de la universidad y tiene un conocimiento que le da poder. Se graduó de arquitecto y tiene un conocimiento que tiene poder, pero no tiene autoridad para ejercerlo hasta que la asociación le dé una identificación, una autorización para ejercer eso en el dominio del territorio panameño. Luego de eso usted necesita un lugar donde ejercer autoridad y poder, y necesita un lugar donde ejercer su profesión. ¿Está aquí? O si no, usted es considerado ilegal, un arquitecto ilegal. Así ocurre en el cristianismo. Todos tenemos poder, pero autoridad solo la tienen aquellos que obedecen. Por eso hay muchos cristianos que tienen poder, pero no pueden hacer nada. Les cuesta hacer algo. Muchos cristianos, todos los cristianos tenemos poder. Porque el que cree en mí hará las obras que yo hago. Tienen poder. Pero ejercer el poder sin autoridad es ilegalidad, y es lo mismo que hace Satanás. Él ejerce poder sin autoridad, sin legalidad. Así que para yo poder hacer algo necesito tener autoridad, y la autoridad solo viene por obediencia. Autoridad en el mundo espiritual, legalidad en el mundo espiritual. Que el cielo me respalde, que el cielo vaya conmigo y me reconozca que lo que estoy haciendo no solo tengo poder, sino autoridad. Porque no es lo mismo tener poder que autoridad. Conocimiento da poder, pero hay gente que tiene más conocimiento que yo de la Biblia, pero no tiene autoridad para tener una iglesia, para hacer un discipulado, para retener un alma, para discipular, para evangelizar, para formar. Porque necesita autoridad. Diga conmigo, autoridad. Diga conmigo, autoridad. Porque en el reino espiritual, en el reino de Dios, autoridad solamente la reconoce autoridad. Vamos a la escritura. Funciones de las raíces. ¿Por qué yo debo echar raíz? ¿Y qué hace que yo sea justo que eche raíz? La obediencia a la palabra de Dios. Si yo obedezco cada vez, gracias Espíritu Santo, cada vez que usted y yo obedecemos la palabra, ¿cómo yo sé cuándo tengo que obedecer la palabra? Cuando usted se le revela por primera vez. El día que Dios le enseña algo nuevo de la palabra, Dios le está diciendo, escuche esto, si usted recibe algo nuevo de la palabra es porque el cielo se lo concedió. Y el día que usted recibe eso nuevo de la palabra, el cielo está diciendo para que lo obedezcas. ¿Cuánto yo tengo que poner en práctica la palabra el día que me la enseñaron? Yo tengo que obedecerla por fe el día que me lo enseñaron. Si tú no obedeces la palabra el día que me lo enseñaron, lo que tú estás rechazando es autoridad. Cuando una autoridad te enseña la palabra, lo que te está dando es autoridad. Te está dando la oportunidad de que tú tengas autoridad. Por eso cuando yo leí de mi padre espiritual los libros sin conocerlo, y yo los leí,
yo de repente me levanté con una autoridad para echar al diablo de mi casa. De una vez eché fuera el problema, la enfermedad, esto, lo otro, todo lo que estaba ahí comencé a echarlo fuera. Porque cuando una autoridad te enseña algo, el cielo dice, te lo está enseñando una autoridad para que tú lo obedezcas, y cuando tú lo obedeces, automáticamente tú estás en autoridad. Porque me lo enseñó una autoridad establecida por Dios. Y como me lo enseñó una autoridad establecida por Dios, tengo autoridad para hacerlo. Cuando una autoridad te está enseñando algo, te está impartiendo autoridad. Eso es legalidad. Y cuando tú lo pones por obra, eso te da autoridad. Tú ejerces autoridad. ¿Estás aquí? Entonces, esa autoridad te da el poder para hacer lo que dice la autoridad, que es conforme a la palabra. Entonces, cuando en el momento que tú ejecutas lo que la autoridad te dice, inmediatamente tú regresas con poder. Problema, te vas de mi casa. Enfermedad, te vas de mi casa. Esto, te vas de mi casa. Te vas de mi vida. Aquello, te vas de mi vida. Porque mi autoridad me ha enseñado hoy que yo puedo hacer esto. Eso se llama la ley de la impartición. Pero si usted, porque es una ley espiritual que estableció Dios, que una autoridad no enseña, una autoridad imparte. Y yo imparto lo que Dios me ha dado a mí. Y yo no te imparto solo conocimiento, sino autoridad. Cuando me impartieron a mí, me estaban impartiendo autoridad. En el momento que obedezco lo que la autoridad me dice, de una vez yo fui impartida con autoridad. Porque la obediencia me hace justa. La obediencia me hace caminar con justicia. La obediencia me hace ejercer el poder con efectividad. La obediencia me hace usar el poder con efectividad. Amén. Entonces, seguimos. Entonces, las raíces profundas son anclaje. ¿Qué significa raíz? 5 características de una raíz: anclaje, soporte, provisión nutritiva. Usted sabe que la planta solo se alimenta de lo que recibe la raíz. Por eso cuando tú pones el abono en una planta, se lo echas a la raíz. No se lo echas a la hoja. Aunque hay gente que hace eso. Aunque hay insecticida que es para la hoja. Pero estoy hablando de nutrición. Usted puede llamarlo, comprar un insecticida y se lo tira a la hoja, porque eso es un insecticida, eso no es alimento. Pero cuando usted compra la nutrición en melo, usted, aunque la compre líquida en grano, usted se la echa a la tierra, a la raíz. Porque la planta, el follaje, no puede comer por sí sola, la raíz le alimenta. O sea que la raíz tiene una función y es soporte nutricional. Por eso tu raíz tiene que ser saludable, tu raíz tiene que ser buena. O sea que la gente que echa raíz con mentira, con injusticia, manipulando la palabra, esa raíz se enferma, muere y todo lo que es visible cae. Por eso tu raíz tiene que ser saludable, y tú eres el único que sabe que si tu raíz cristiana está fundada en la fe verdadera, en la palabra de Dios, tus raíces cristianas han crecido de una fe verdadera, de una fe genuina en la palabra de Dios. Tú vives la palabra. Eres obediente, tus raíces son buenas. Entonces tú vas a crecer, no importa si viene un problema, otro problema te golpea, te lastima. Tal vez murieron un par de raíces, pero si hay buen fundamento de la raíz, tú vuelves a brotar, tú vuelves a crecer. Amén.
El libro de Ezequiel 17:24, perdón, provisión nutritiva, creación de suelo, la raíz crea suelo y la raíz es el medio de comunicación. Esto es impresionante. La raíz se comunica con otros árboles. Y no voy a entrar porque no es el tema. Pero la raíz es la que hace alianza con otros árboles para proteger una zona, un área. O sea, por eso que solo cristianos con raíces verdaderas, genuinas, profundas, cristianos con verdaderas raíces pueden sostener la visión de Dios. Por eso Dios necesita que tú te comprometas a vivir la palabra. Porque Chiriquí necesita una iglesia genuina con raíces profundas. La iglesia de Chiriquí tiene que ser una iglesia justa, para que sea firme, para que sea fuerte, para que cree un impacto a la sociedad, para que restaure familias, para que restaure hogares, para que restaure jóvenes, para que restaure mujeres, para que restaure hombres. Necesita una iglesia Chiriquí, y no nada más la necesita, es que Dios lo quiere. Y no es que nada más que Dios lo quiere, es que Dios lo preparó así. Es que Dios quiere una iglesia justa, y tenemos que ser una iglesia justa, aunque con lágrimas nos cueste sembrarnos a nosotros mismos, aunque con dolor nos cueste sembrarnos a nosotros mismos. Ezequiel 17:24. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Pongo en Nueva Traducción Viviente. Me gusta esa traducción aquí, pero es lo mismo, pero más sencilla. Dios es el que hace. Yo quiero que tú sepas que Dios es el que hace que algo reverdezca. Dios es el que hace que algo seque. Y Dios es el que hace que algo grande se vuelva nada y que algo que es pequeño se vuelva grande. Voy a decirlo de nuevo. Dios es el que hace que algo grande se vuelva pequeño y que algo pequeño se vuelva grande. Esa es la importancia de obedecer la palabra de Dios. Esa es la importancia de ser justo. Esa es la importancia de obedecer la palabra, porque dice: todos los árboles sabrán que yo soy el Señor, quien tala el árbol alto y hace crecer alto el árbol pequeño. Diga conmigo: Dios es el que tala el árbol alto. O sea, hay cosas que crecen ilegalmente, llámese iglesia, llámese familia, que crecen mal, que crecen torcidos, que crecen de una manera inadecuada. Y le voy a decir algo: cada uno de nosotros sabe cómo está creciendo. Cada uno de nosotros sabe cómo árbol de Dios está creciendo. A usted nadie necesita decirle cómo está creciendo su hogar y su matrimonio, su familia, su vida espiritual. Y pareciera que estuviera creciendo la familia, que creciendo el hogar, creciendo el matrimonio, pero usted sabe y yo sé que está creciendo mal mi casa, mi hogar, mi familia. Yo sé cuándo está creciendo mal, porque ahí no está creciendo por la palabra de Dios. ¿Estás aquí? Porque ahí no hay temor de Dios. O sea que no importa qué tan grande sea mi casa, mi familia, mi hogar, no importa qué tan próspero seamos, si eso no está creciendo por la palabra de Dios, eso corre el peligro de que un día sea tumbado. Eso es lo que dice el libro de Ezequiel. Eso es lo que dice el libro de Ezequiel. Por eso
Hay cosas que a mí no me contentan, ni en mi propia casa. Hay cosas que a mí no me hacen feliz, ni en mi propia casa. Porque todo lo que crece sin Dios, Dios en cualquier momento lo puede tumbar. Pero también te tengo noticia: no importa qué tan pequeño tú seas, yo sea, no importa qué tan pequeños seamos, pero si estamos creciendo con la palabra de Dios, Dios puede hacer que eso que somos pequeños seamos muy grandes. Lo importante es asegurarnos que ese crecimiento va de acuerdo a la palabra de Dios. Denle un aplauso al Señor. Mira, soy yo quien hace secar el árbol verde y le da vida al árbol seco. No importa qué tan seco estemos, Dios es el que viene y le da vida al árbol seco. No importa, yo quiero decirte algo, no importa qué tan seco esté tu familia, no importa qué tan seco esté el hogar, no importa qué tan seco esté, yo te vengo a decir que si tú comienzas a echar raíces, Dios va a hacer que tu hogar reverdezca. Dios va a hacer que tu familia se vuelva verde. Dios va a hacer que tu familia renazca. Dios va a hacer que tu familia reverdezca. Es más, mire, dice la Biblia que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y le fue a decir a Abraham: voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham le comenzó a echar un cuento: si hubieran tantos, si hubieran tantos, si hubiera un justo en ese lugar. Si hubiera un justo en ese lugar. ¿Verdad? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Dios le dijo a Abraham: si hubiera un justo en ese lugar, yo no destruyo Sodoma. Si hay un justo en Chiriquí, Dios no destruirá Chiriquí. Si hay un justo en David, Dios no destruirá a David. Si hay un justo en Sembradores, con uno que quede en Sembradores, Dios la va a hacer reverdecer, Dios la va a hacer crecer, Dios la va a hacer que sea grande. Por eso tú tienes que asegurarte que haya un justo en tu casa. Tú tienes que asegurarte, siento la presencia de Dios. Tú tienes que asegurarte que haya un justo en tu casa. Uno que se pare delante de Dios a obedecer a Dios. Uno que obedezca. Dios no destruirá ese lugar, porque hay un justo en ese lugar. Uno que ha echado raíces con la palabra. Uno que ha echado raíces con la obediencia. Uno que ha echado raíces. Por eso yo no sé, pero le estoy revelando mi corazón. Cuando yo me encuentro algo nuevo en la Biblia que no he hecho, yo me lo corro a inventar de una vez. Yo corro, mis pies se apresuran a hacerlo. Y a mí no me importa con qué. ¿Y dónde está tu esposo? ¿Y dónde están tus hijos? ¿Y dónde está? Mire, por eso que se necesita la sabiduría del Espíritu Santo. Dios le dijo: si hubiese uno justo. Y después Dios en los tiempos de Isaías dice: si hubiera un intercesor en la tierra, yo no destruiría la tierra. Estoy buscando un intercesor para no destruirla. Y dice la Biblia que Isaías dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. No importa si los demás en mi casa no quieren ir. Y yo no sé, escúchenme, porque Isaías caminaba desnudo por las calles porque estaba mal de la cabeza. ¿Y cómo escuchó a Dios? Y le dijo: envíame a mí, Señor, envíame.
Ahora no estamos hablando de una ciudad, ahora estamos hablando de la tierra. Había uno, diga conmigo, uno. O sea, yo lo que quiero explicarte hoy es que no te veas solo, no te veas insuficiente, no te veas que lo que estás haciendo no vale la pena, no creas que debes venir si los demás vienen. Yo vengo a decirte que si tú eres el que estás viendo el llamado de Dios, hazlo, porque Dios necesita un justo en tu familia, Dios necesita un justo en tu casa, Dios necesita un justo en tu hogar, Dios necesita un justo en tu matrimonio. Si eres tú la persona que Dios miró, no te preocupes por el que no quiere, no te preocupes por el que no viene. Dile a Dios, pero estoy yo, Señor, pero estoy yo. Yo voy a crecer con raíces, yo voy a crecer con tu palabra, voy a crecer en obediencia. Amén. No importa. Lo que tú haces no es en vano. Lo que tú estás haciendo un día, escucha, lo que José hacía, creían que estaba loco, pero un día cuando la crisis llegó, él estaba plantado en la palabra. Era un árbol tan frondoso. Mateo 13:31, un principio del reino de Dios. Un principio del reino de Dios. Ahora, el reino de Dios no va a ser sencillo. El reino de Dios va a hacer que tú pierdas tu vida, tu tiempo, tu agenda. El reino de Dios va a hacer que ya no te interesen las cosas que te interesaban. Pero si tú amas a tu familia, tú le vas a decir a Dios, yo hago lo que dice tu palabra. Lo primero que le pidió Dios a Abraham fue, deja tu tierra y tu parentela. O sea, para entrar al reino de Dios, Dios siempre va a hacer que tu vida se pierda. Que no te importe tu vida, que no te importe tus intereses, que no te importe tu propia agenda, que no te importe tu propia visión. Dios solo llama a gente que está dispuesta a dejar su vida por Cristo. ¿Cuántos dicen, heme aquí, Señor? Dice Mateo 31:32, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, ay papá, tú puedes ser la semilla más pequeña, pero en el reino de los cielos, cuando ha crecido la semilla, cuando la semilla crece, es la mayor de las hortalizas. Se hace un árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. O sea, tu crecimiento, escúchame lo que te voy a decir, va a ser tan grande, va a ser un árbol tan frondoso que otros van a venir a ¿qué? Agarrarse de tus ramas. Otros van a venir. Por eso tú no puedes descuidar tu raíz. Por eso tú no puedes descuidar tu crecimiento. Echa fuera la excusa, echa fuera el argumento, echa fuera la ofensa, echa fuera la autoestima baja, echa fuera el amor propio, echa fuera el ego, echa fuera el yo. Despójate de ti misma. Despójate. En el reino de los cielos tienes que aprender a despojarte de ti misma, de ti mismo, de lo que quieres, de lo que amas, de lo que te gusta. Porque Dios está haciendo que eches raíz hasta que crezca. Porque otros van a venir a tomar de tus ramas. Y esos otros son tu familia. Y esos otros son tus hijos. Y esos otros son tus nietos. Y esos otros son tus amigos. Y esos otros son la ciudad. Y esos otros son los jóvenes. Y esos otros son las naciones. Pero la semilla va a quedar sola. Tiene que quedar sola. Amén.
¿Cuántos están aquí? Eso es el reino. Jesús le dijo, esto es el reino, es una semilla. O sea, cuando Dios te da una palabra, te enseña una palabra, esa palabra comienza a echar raíz, a echar raíz. Y tú vas a crecer en raíz, y raíz es profunda. Y aunque tú no veas nada exteriormente, no te preocupes, porque si tú estás obedeciendo la palabra, tú lo que estás echando raíz. En estos días escuché de un árbol que toma, escuche, 10 años brotar. Siembran la semilla y toma 10 años brotar. O sea que si un árbol natural, después que se siembra, toma 10 años brotar, porque ese árbol tiene una asignación en la naturaleza. Tú tienes que saber que Dios te llama a ti y a mí con una asignación que no es cualquiera. Y que aunque tú no veas nada, lo importante es que estés obedeciendo la palabra. Asegúrate que estés obedeciendo la palabra y que estés echando raíz. El ministerio de Jesús duró 3 años, pero en 3 años le dio cobertura a suficiente gente, porque pasó 30 años echando raíz. Jesús pasó 30 años echando raíz, pero en 3 años le dio cobertura a miles de personas. O sea que tu trabajo es preocuparte por echar raíz. ¿Y cómo se echa la raíz? Díganlo, parece que nada más una lo entendió. Eso, ¿cómo se echa raíz? ¿Cómo se echa raíz? Díganlo de nuevo, yo voy a echar raíz obedeciendo. Tengo que obedecer para echar raíz. O sea que escúcheme lo que le voy a decir. Cada desobediencia suya a la palabra de Dios, usted está matando la raíz. Por eso usted tiene que aprender como Jesús obediencia. La Biblia dice que Jesús aprendió obediencia. Usted tiene que aprender a obedecer, porque, y escúcheme esto, la obediencia siempre va a doler. La obediencia nos hace llorar. La obediencia nos hace tirar lágrimas. Usted nunca espere, no haga como algunos. Es que si esto es de Dios me va a dar paz. A mí la Biblia no me dice que voy a sentir paz si algo es de Dios. A mí la Biblia me manda a obedecer aunque yo no sienta nada. Hay gente, perdóneme, voy a diezmar, pero es que yo no siento de Dios diezmar. Voy a ofrendar, es que yo no siento de Dios ofrendar. Voy a servir, es que yo no siento. Vaya para el retiro de sanidad interior y liberación. Necesita conocer su alma. Si usted todavía a estas alturas está esperando sentir algo para hacerlo, usted tiene que empezar por el retiro de sanidad interior y liberación. La obediencia no es sentimiento. Dios nunca le mandó a usted sentir amor por su esposo. Yo le pregunto a las mujeres, ¿cuántos están enamorados de su esposo? Ninguna me va a levantar la mano. Y yo le voy a decir, pero Dios te manda a amar a tu esposo. El amor no es un sentimiento, es un mandamiento. Dios nunca te pide que tú sientas amor por tu esposa. Es que la voy a dejar porque ya no siento nada por ella. La única manera de dejar a la esposa es por adulterio, no porque no sientas amor. El amor no es un sentimiento, el amor es un mandamiento. O sea que yo tengo que amarlo, a mi esposo, aunque no sienta nada. ¿Dónde están los solteros que se quieren casar?
Es mejor que lo sepan ahora. Que después que se casa no se puede divorciar, porque usted tiene que amar a esa mujer, aunque no sienta nada, aunque huela feo, aunque no se cepille los dientes, aunque no se peine. Tiene que amarla, porque es un mandamiento de Dios. Es que ya no siento nada. Así que los que me van a venir a decir eso, ya saben mi respuesta. Qué bueno que no sientas nada, porque ahora vas a comenzar a obedecer a Dios. El ser humano, mientras que tenga sentimientos, no va a obedecer, porque quiere seguir los sentimientos. Los sentimientos son los peores enemigos de la obediencia a Dios. Yo no siento nada. ¡Qué bueno! Lo descubriste. Que el amor se pierde en el matrimonio. Bienvenido, lo descubriste. Ahora, si usted le pregunta a mi esposo cuál es el mejor amor, el que se siente o el que se obedece, yo le aseguro que él le va a decir el amor que se obedece. Porque ahora sí mi esposa me ama. Ahora sí mi esposa me ama. ¿Estás aquí? O sea que para obedecer los mandamientos de Dios no le es válido a usted sentir obedecerlos. No le es válido. Ay, es que yo no siento nada ir a esa iglesia. Es que no siento conexión con la pastora. Otros dicen, es que no tuve vibra. Bueno, es exactamente el lugar donde Dios quiere que esté. Donde no sientes nada por ella. Porque así vas a obedecer a Cristo, no a ella. Así vas a obedecer a Dios y no a ella. Ay, porque qué bonita la pastora, más chévere, más pretty la pastora. Y me quiero quedar ahí porque ella es pretty, porque ella es chévere. Pero cuando estoy en la unción predicando, ¡ey! Víctor, ¿qué pasó? Dice Víctor, estoy bravo porque la pastora me gritó. Eso es porque él vino porque sintió vibra conmigo. Diga, yo vengo a la iglesia a obedecer a Dios. Ahora, a usted le tiene que gustar la predicación. Pero usted viene a la iglesia. Yo me casé con mi esposo porque está muy guapo. Y me gustó. Pero eso se acabó rápido. Para eso es lo único bueno que sirven los sentimientos. Para escoger al más guapo, al más musculoso, al más fuerte, al que hace pesa. Pero cuando eso se acaba, prepárese para amarlo ahora por obediencia. Qué chévere esto, ¿verdad? Por obediencia. Amén. Diga gracias, Señor. ¿Y qué hace Dios? No importa qué tan pequeño tú seas. No importa qué tan muerto venga, tan fracasado venga, tan arruinado venga, tan enfermo venga. Dios está listo para hacerte reverdecer por la obediencia. Dáselo a Él. Yo he visto gente venir a la iglesia. No los liberamos, no los ministramos, pero comienzan a obedecer. Y la obediencia los libera. La obediencia los endereza. Porque en el momento que usted y yo escuche el insecticida para las plagas del infierno, enfermedad, amargura, dolor, ofensa, usted comienza a obedecer y eso tira un aroma. Eso suelta un perfume en ti. Eso tira un aroma en ti.
puede ser la más fea, pero la obediencia suelta un aroma ahí que el diablo no te aguanta, que el diablo no te tolera, que el diablo no te quiere. Estás aquí, que te va a decir: ya te pareces a Jesús, ya hablas como Jesús, ya predicas como Jesús, ya oras como Jesús. Amén. Mateo 3, 14, 15. Dios mío, Señor, perdóname. Mateo 3, 14, 15. Mas Juan se le oponía a Jesús diciendo, escuche, yo necesito, mas Juan, perdón, Jesús se acerca a Juan y Jesús hizo la fila para bautizarse. Juan estaba bautizando, Jesús hizo la fila para bautizarse. Mas Juan se oponía. Y hay una razón bíblica por la cual el único que podía bautizar a Jesús era Juan, porque era el único sacerdote de la época bajo la orden levítica. Porque todo lo que Dios hace, lo hace bajo una ley, su palabra. Y Juan le dice a Jesús: mira, Jesús, tú haces fila para que yo te bautice. Es más, yo necesito que me bautices tú a mí. Así le dijo Juan. Yo hubiera dicho lo mismo. Si Jesús se me presenta y yo le digo: no, hombre, si aquí la que tiene que sentarse soy yo y tú predicas. Pero escucha lo que dijo Jesús: y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, lee esto conmigo. Tú tienes que entender qué es justicia. Justicia es autoridad, no poder. Es autoridad. Y dice, diga conmigo, 1, 2, 3. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús le dijo: deja y bautízame, porque es necesario cumplir justicia, porque justicia es obediencia. O sea, Jesús le dice: bautíceme, porque es necesario que se cumpla la palabra de Dios, que yo tengo que bautizarme en agua. Y la Biblia dice que cuando Jesús se bautizó, los cielos se abrieron. Porque cuando usted camina en obediencia, cuando usted camina en justicia, los cielos se abren. Y dice que los cielos se abrieron y vino y descendió del cielo el Espíritu Santo y una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Obedecer a Dios te va a doler. Obedecer a Dios te tiene que doler. Pero tienes que tener una certeza que cuando Dios va a hablar de ti, va a decir: esa es mi hija amada, ese es mi hijo amado, esa es mi hija amada, ese es mi hijo amado. La obediencia hace que el Padre diga que no solamente eres hijo, sino amado. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿A quién usted ama más? ¿Quién tiene más de 2 hijos? Y le aseguro que uno obedece más que el otro. ¿Sí? ¿Cuántos me dan un amén? Uno obedece más que el otro. Y usted siente amor por el que obedece más que el otro. ¿Sí o no? Lo mismo le ocurre al padre. Un hijo desobediente, Dios lo llama hijo por la fe en Cristo. Pero un hijo que obedece a Dios, Dios le llama amado. Pero ahí no para todo. Pero un hijo que no solo obedece a Dios, sino que está dispuesto a dejarlo todo por Dios, todo por el evangelio, todo por el reino,
aún la herencia de su padre natural, el taller de carpintería. Dios le dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Hay hijos que son hijos por fe, porque creen. Y Dios les llama hijos porque tiene fe. Pero hay hijos que Dios les llama amados porque obedecen. Pero hay hijos que hacen que Dios esté totalmente complacido porque dejaron su vida para seguirlo a Él. 3 niveles de hijo. Por eso el cielo se abrió. Y escúcheme lo que le voy a decir. Juan quería estorbarle a Jesús. Tienes que tener cuidado, porque hay gente que va a querer estorbarnos para que no seamos justos en la tierra. Hay gente que te va a decir: después entras a la escuela, no te bautices, después haces el proceso, después haces aquello, después haces lo otro. Y ten cuidado, porque aún te puedes encontrar en la iglesia líderes que te estorben. Líderes que te van a decir: tranquila, tú oras y Dios te va a revelar cuándo tú tienes que servir, cuándo tú tienes que diezmar, cuándo tú tienes que ofrendar, cuándo tú tienes que darte. Dile: fuera de aquí, Satanás. La obediencia no es prorrogable. No hay el cielo no da prórroga para obedecer a Dios. La obediencia es urgente, es una necesidad. Por eso Juan quería estorbarle a Jesús. No, yo no te voy a bautizar. Y Jesús le dijo: es necesario que se cumpla. Toda Judía conmigo, es necesario que se cumpla. Salmo 37, 29, 31. Y ya voy a cerrar. Aunque a mí me gusta complacer a mi Padre. Salmo 37, 29, 31. Vamos a leerlo todo para cerrar. 1, 2, 3. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. 3 niveles, escucha esto, de la vida de un justo. 1, el justo va a heredar la vida eterna. O sea, quienes van a heredar la tierra en el reino milenial son los justos. ¿Y quiénes son los justos? Los que obedecen la palabra, le guste o no. Y usted nunca puede dejar de predicar la palabra porque alguien no esté de acuerdo con usted. Aquí lo importante es estar de acuerdo con Dios. Porque hay gente que le va a argumentar y va a decir: no estoy de acuerdo con esta palabra, no estoy de acuerdo con esto. Pero la Biblia dice que Dios es uno y Dios no va a hacerse uno con nosotros. Nosotros tenemos que ser uno con Dios. Y dice la Escritura que los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. O sea que cuando nosotros comenzamos a obedecer la palabra, hay una gran promesa y es la vida eterna, es la heredad de la tierra. Número 2, no es solo pedirle a Dios sabiduría. Usted sabe por qué hay tanta gente en la iglesia con falta de sabiduría. Usted sabe por qué hay tantos hijos de Dios con falta de sabiduría. Porque la sabiduría es un beneficio de aquel que obedece la palabra de Dios. Por eso dice: la boca del justo habla sabiduría. Cuando una persona habla sabiduría, es la evidencia de que está obedeciendo a Dios en todo. Por eso yo no obedezco a Dios por sabiduría, yo obedezco a Dios por fe. Aunque yo no entienda nada,
aunque yo no tenga sabiduría, la Biblia me manda a mí a obedecer por fe y para fe. O sea, yo obedezco por fe. Pero cuando yo comienzo a obedecer por fe, entonces yo comienzo a recibir sabiduría. Por eso cuando yo comienzo a recibir sabiduría, es la evidencia de que camino en justicia. Porque el cielo no le da sabiduría a nadie que no camine en justicia. Y dice el 30: la boca del justo habla sabiduría y su lengua justicia habla. Diga conmigo, el justo habla justicia. O sea, la justicia, el caminar con justicia y el hablar justicia es el resultado de la obediencia a Dios y su palabra. La sabiduría no viene sola, la sabiduría es depositada en nosotros por el cielo cuando nosotros somos considerados justos. Diga conmigo, somos considerados justos. Por eso dice la Biblia que Jesucristo creció en sabiduría. Así que no es un tema de que hoy Dios me da la sabiduría porque yo se la pido. Dios me da la sabiduría porque yo se la pido, porque vivo en justicia, porque obedezco la palabra de Dios, porque el cielo me considera justo, el cielo me considera a mí digno de portar la sabiduría de Cristo, la sabiduría de Dios que dice el libro de Colosenses que ha sido depositada en Cristo Jesús. Amén. Entonces, y número 3, la obediencia me da revelación. Dice el versículo 31, léalo conmigo, 1, 2, 3. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. ¿Usted sabe por qué tanta gente resbala en el ministerio, en el llamado? Tanta gente desobedece porque la ley de Dios no ha bajado al corazón de ellos. La palabra de Dios tiene que bajar al corazón. Y para que la palabra de Dios baje al corazón, usted debe buscar la revelación de Dios. Todo lo que habla el corazón es la vida. Todo lo que está en el corazón es la habitación de Dios. La Biblia dice que lo que está en el corazón, lo que emana es vida. Por eso Jesús nos manda a guardar el corazón, porque ahí está la ley de Dios. Pero para que la ley de Dios esté en nuestro corazón, baje a nuestro corazón. Esta no baja así porque yo le diga baja. Esta baja porque yo le comienzo a obedecer a Dios. Dios mismo viene a habitar dentro de mí. Dios mismo viene a habitar a mi corazón. Dios mismo, es más, el lugar donde Dios quiere habitar es en tu corazón. El lugar donde Dios quiere habitar es en mi corazón. Él llama a la puerta, dice el libro de Apocalipsis, toca las puertas de tu corazón. Llama a tu corazón y si tú le abres, Él entra y se sentará contigo y habitará contigo. ¿Y tú sabes qué significa eso? Que como Él vive en tu corazón, Él te va a revelar a tu corazón la palabra. ¿Usted sabe por qué hay tanta gente que no entiende la palabra? Que no se le revela la palabra. Porque en su corazón no está el deseo de obedecer a Dios. En su corazón no está el deseo de obedecer a Dios. Lo que hace que Dios habite en nuestro corazón es el deseo de obedecer a Dios. Lo que hace que la palabra esté revelada en mi corazón